Muchos creen que ser imparable está vinculado a la fortuna, la herencia o a vivir sin complicaciones. Suponen que hay personas que cuentan con una fuerza, coraje o destreza innata que los distingue de los demás, cuando la realidad no es así. Lo que verdaderamente hace a alguien imparable no es una cuestión de recursos, sino de la mentalidad que poseen. No se trata de lo que enfrentan, sino de cómo eligen responder a esos retos. He observado cómo personas comunes se vuelven extraordinarias al desarrollar una mentalidad resiliente, entrenando su pensamiento para desafiar la incertidumbre, actuar con determinación y levantarse tras cada caída. No se trata de carecer de miedo, sino de no dejar que éste los controle. No hace falta tener una vida perfecta para hacerse fuerte. Lo crucial es construir el carácter, empezando por la calidad de nuestros pensamientos. Cuando tomas las riendas de tu mente, también configuras tu realidad. Ese control no es accidental, resulta de la práctica, de una decisión consciente, y tiene que iniciarse desde hoy. Ser imparable no significa no caer o no experimentar miedo, sino mantener una mentalidad tan firme y disciplinada que, incluso cuando el mundo exterior se tambalea, sigues avanzando en tu interior. La verdadera fortaleza se manifiesta no en los momentos placenteros, sino en cómo actúas cuando todo se desmorona. Esa capacidad de permanecer firme en el desorden no es exclusiva de unos pocos. Es una mentalidad que se desarrolla a diario, una mentalidad que se niega a aceptar excusas, que no busca las condiciones perfectas y que se fundamenta en el compromiso, no en una simple motivación. Cualquier individuo puede cultivarla si está dispuesto a realizar el trabajo interno que muchos evitan. Una mentalidad fuerte comienza con una elección: dejar de ser prisionero de tus emociones. Si cada vez que sientes agotamiento, frustración o inseguridad te apartas de tus metas, nunca construirás algo sólido. Las emociones son válidas, pero no deben definir tus acciones, son señales, no mandatos. Una persona con una mente débil actúa impulsada por sus emociones, mientras que quien posee una mente fuerte actúa en función de sus decisiones. Esta diferencia puede transformar sus vidas. Mientras uno transita por el camino del fracaso constante, el otro va forjando su futuro, aún sintiendo miedo y duda, incluso cuando otros desconfían de él. Para desarrollar esa mentalidad, es necesario entrenarse a diario, no en grandes momentos, sino en lo cotidiano. Levántate cuando suene el despertador, aunque no tengas ganas. Termina lo que comenzaste, aun cuando se vuelva incómodo. Rechaza lo que te debilita, aunque sea lo más sencillo. Cada decisión que tomes ayudará a fortalecer tu interior. No aguardes a sentirte listo. Comienza a actuar como la persona que deseas ser. Cuando te impongas a hacer lo necesario, sin importar cómo te sientas, estarás formando la mente capaz de alcanzar cada meta que te propongas. La mente resiliente no aparece de manera espontánea, se desarrolla con empeño. A través de la práctica, la concentración, la guía y la repetición, todo comienza con la decisión que puedes tomar hoy: evitar dejarte llevar por lo irrelevante. Superar lo trivial te capacita para enfrentar lo colosal. Este es el verdadero comienzo del viaje hacia la invulnerabilidad. Muchos hombres buscan logros extraordinarios, pero no están dispuestos a asumir la carga del esfuerzo silencioso. Desean fortaleza sin sufrimiento, confianza sin autocontrol y avance sin incomodidades, pero esta mentalidad los mantiene expuestos. La fortaleza mental no se cultiva en la zona de confort, se forja en los momentos en que la tentación de rendirse es más fuerte. En esos momentos críticos, se presenta la elección: continuar como siempre o avanzar hacia su mejor versión. El desafío es mental, no físico. Su cuerpo puede soportar más de lo que cree, es su mente la que le susurra que se detenga, sugiriéndole que es mejor descansar o que no es el momento propicio. Si escucha esa voz, no solo pierde el día, sino que también traiciona su esencia. Cada vez que cede ante esa debilidad, está enseñándole a su mente que no puede confiar en su habilidad. Una mente fuerte no es la que carece de dudas, sino la que sabe cómo navegar a través de la incertidumbre. Es una mente forjada por el sacrificio,
la persistencia y la dedicación. No despertará un buen día con una confianza inquebrantable. La confianza se construye al cumplir con los compromisos adquiridos, al honrar su palabra, incluso cuando nadie lo está observando. Al mantenerse firme en días difíciles y al decidir actuar guiado por su visión en lugar de sus emociones, comprende que todo lo valioso implica un costo. Este costo no solo involucra un trabajo arduo, sino que también demanda disciplina personal, claridad mental y control emocional. Este ejercicio se lleva a cabo a diario. Empieza con lo que está a su alcance, su rutina, sus hábitos, sus frases y sus pensamientos. Cada vez que dice que hoy no puede, se está debilitando. A la vez, cada vez que afirma que lo hará de todos modos, se fortalece. Aunque sus piernas tiemblen, si la motivación es escasa, si no cuenta con apoyo o se siente solo, ese instante de desafío es el gimnasio de su fortaleza. Si puede resistir y triunfar sin rendirse, algo en su interior cambiará. Su mente comenzará a respetarlo, porque se dará cuenta de que ya no se deja guiar por la pereza, el miedo o la duda. Ahora tiene el control. Y al adquirir este control, el rumbo de su vida deja de ser incierto y empieza a alinearse con un objetivo. Una dirección definida y constante día tras día lo convierte en el tipo de hombre que otros observan con admiración silenciosa. El que no habla en exceso, pero sigue adelante. El que no se queja, sino que actúa. Aquella persona que oculta su verdadera naturaleza, pero que atraviesa un proceso de cambio. Lo fundamental es que esta mente no persigue la idea de perfección, sino que la práctica es esencial, y que usted elija constantemente no defraudar sus expectativas. No se trata de decepcionar a los demás, sino de evitar la autodecepción, porque si permite que la desilusión, la racionalización y el autoengaño se aferre, podrá proyectar una imagen sólida hacia el mundo, pero por dentro seguirá siendo frágil. Cuando surja el gran reto, que siempre aparece, se quebrará. No obstante, si se entrena día a día, incluso en los pequeños detalles, y durante los momentos de silencio, cuando ese desafío se presente, no lo aniquilará, sino que revelará su verdadero ser. Porque una mente fuerte no es aquella que nunca falla, es aquella que permanece ardua y no cede, que se desploma y se levanta nuevamente con mayor determinación, además de una mejor comprensión de su identidad y de lo que está dispuesta a permitir o no. Una mente inquebrantable se construye a partir del dominio del diálogo interno, no de las presiones del exterior, ni de la inspiración que proviene de un video, ni del aplauso ajeno. Es esa voz interior que resuena cuando nadie está mirando, lo que usted se dice a sí mismo en los momentos difíciles, en la soledad, cuando parece que no avanza. Porque es en ese ámbito interno, donde muchos se rinden, no en su entorno tangible, sino en sus propias mentalidades. Se dicen a sí mismos que no son capaces, que han cometido errores en el pasado y que no tiene sentido intentar nuevamente. Se inundan de argumentos lógicos para justificar su falta de acción, pero en realidad, son solo falsedades enmascaradas como razonamientos. Son ilusiones repetidas por sus mentes que no han aprendido a cambiar, que han estado condicionadas durante años por la inseguridad, el miedo y la creencia de no ser lo suficientemente buenos. Hasta que no se enfrenten a esa voz interna, seguirán siendo prisioneros de la misma. Es fundamental que aprendan a interrumpir ese monólogo interno y rompan ese ciclo, no con palabras vacías, sino con afirmaciones respaldadas por acciones tangibles. Simplemente decirse que pueden no es suficiente, deben demostrarlo a través de sus actos, incluso cuando sus cerebros les digan lo contrario. Cada acción que desafíe su antigua narrativa es una reescritura, una nueva senda marcada en su mente, formándose una nueva identidad en el momento. Si se comprometen diariamente, sus pensamientos empezarán a transformarse. La voz que alguna vez fue un saboteador se convertirá en la voz de un estratega, un guerrero, el arquitecto, la persona que tiene claro quién es porque lo ha demostrado con acciones. Manejar su diálogo interno les permite mantenerse en juego mientras otros se rinden, justificándose o abandonando. Lo que realmente importa no es el talento,
sino el discurso que sostienen consigo mismos, especialmente en los instantes en que no perciben progreso. Es lo que piensan cuando el avance es casi invisible y las voces que anhelan volver a lo familiar emergen. Sin embargo, en lugar de retroceder, respiran profundamente, recuerdan su propósito y avanzan no porque sea fácil, sino porque han decidido continuar. No han permitido espacio para la retirada, han tomado una decisión sobre quién desean ser. Aunque esa decisión no resuelve todo de inmediato, les otorga la facultad de enfrentar cada día con la seguridad de que no necesitan estar preparados, solo deben estar dispuestos. Estar dispuesto no es cuestión de emociones, es una postura firme, un código interno, un compromiso inquebrantable que no se modifica según el estado anímico, la fatiga o las circunstancias. Es afirmarse cada día, incluso con miedo, avanzar, incluso con inseguridades, actuar, incluso si caen, se levantan más determinados. Esa mentalidad los vuelve imbatibles, porque ya no dependen de su estado de ánimo, sino que actúan en función de su visión, una visión que, si se mantiene, se defiende y se protege, transforma su realidad en consecuencia. Tal es el poder de una mente resuelta, una mente que ha aprendido a guiarse a sí misma. Al final, el liderazgo más relevante consiste en el dominio de sus pensamientos. Al controlar esa parte, todo lo demás fluirá de manera inevitable. Una mente fuerte no se desarrolla solo a nivel teórico, sino que se forja mediante la práctica persistente. Una de las prácticas más efectivas, aunque poco reconocidas, es la habilidad de mantener el enfoque cuando no hay presión externa. La disciplina se torna sencilla con presión, con fechas límite, con ojos sobre uno mismo. Pero el verdadero carácter se revela cuando nadie está observando, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando uno podría relajarse, justificar excusas, postergar y, aún así, opta por actuar ahora. Este tipo de enfoque mantenido diariamente genera una fortaleza invisible pero tangible, una energía interna que sostiene al individuo cuando la motivación flaquea, cuando surgen excusas y cuando el entorno parece instarlo a detenerse. No se puede desarrollar una mente inquebrantable si se permite distraerse fácilmente. Cada interrupción aceptada sin cuestionamiento, cada minuto perdido sin intención, cada decisión postergada por comodidad entrena la mente para dispersarse, y una mente distraída es débil. Por eso, uno de los actos más valientes que se pueden realizar cada día es elegir conscientemente en qué concentrar su atención, qué ignorar o eliminar. La capacidad de enfoque actúa como un filtro, separando al que sobrevive del que avanza. No se trata de realizar más, sino de hacer lo que realmente tiene significado y defenderlo como si de ello dependiera su vida, porque en realidad así es. Si este mensaje resuena en su interior, si ha despertado algo que estaba dormido, considere unirse ahora. No solo para obtener más contenido, sino para ser firme en este camino. Cada palabra, cada frase, cada lección aquí está diseñada para fortalecerlo desde adentro, recordándole que no está solo en este proceso. Hay una comunidad de hombres que, al igual que usted, decidieron no vivir más en piloto automático. Lo invito a dejar un comentario con una frase que reafirme su decisión. Escriba como una promesa: protegeré mi enfoque, cueste lo que cueste. Esa afirmación no es para el algoritmo, sino para usted mismo, para que cuando la relea mañana, en una semana o en un mes, recuerde quién es y lo que ya no está dispuesto a sacrificar por distracciones. El mundo siempre buscará desviar su atención, pero si desea ser realmente imparable, debe construir su enfoque como un muro firme, que no ceda ante el ruido, la fatiga o la tentación de rendirse. Este muro se levanta hoy, con cada no que pronuncia a lo que lo aleja y cada sí que ofrece a lo que lo impulsa. Cada momento en el que elige avanzar, a pesar de no recibir aplausos. El silencio, la constancia y esa resolución invisible son rasgos que distinguen a quienes dejan una huella significativa. No se hace notar por sus alaridos, sino por las acciones que realizan mientras el mundo entero permanece en quietud. Caminan con propósito, enfocados y sin rendirse.
Una de las herramientas más potentes que puede desarrollar una persona con una determinación firme es la capacidad de anticipar sus debilidades. No lo hace para justificar sus acciones, sino para estar listo ante ellas. La persona común tiende a reaccionar, a caer y luego cuestionar el motivo de su caída. En cambio, el individuo con una mentalidad sólida se prepara, identifica sus patrones y limitaciones. Conoce los momentos del día en que se siente más susceptible, reconoce que pensamientos tienden a socavar sus esfuerzos, y entiende que situaciones lo conducen a perder el control. Por eso, no permite que los imprevistos lo tomen desprevenido. Se enfrenta a ellos antes de que aparezcan y los neutraliza antes de que tomen fuerza. Un guerrero no se lanza a la batalla sin una estrategia, y su desafío más importante no radica en el ámbito exterior, sino en sus viejos hábitos, sus creencias restrictivas y su antiguo yo que resurgen cuando las cosas se complican. Necesita identificar sus justificaciones como si fueran enemigos concretos, ya que en efecto lo son. Cada día camuflan sus formas en lógica, agotamiento o una ilusión de merecimiento. Expresiones como solo hoy descansaré o esto no es tan relevante pueden parecer inofensivas, pero son las que obstaculizan su avance. Actúan como pequeñas filtraciones en el barco que está construyendo. Si no las sella, no importa cuánto avance, en algún momento se hundirá. Por lo tanto, es crucial predecir estas excusas, identificarlas claramente y preparar respuestas para confrontarlas. La determinación no es suficiente cuando estamos cansados. Se necesita un plan bien estructurado, reglas y sistemas que fortalezcan incluso en tiempos de debilidad. Esto no implica ser rígido, sino ser una persona consciente. La autodisciplina no es vivir en tensión, sino tener el poder de rechazar lo que lo debilita, elegir su energía y corregirse antes de caer. Esto se logra al conocerse a sí mismo, al no temer la oscuridad, sino al observarla y confrontarla con estrategias. No es suficiente con desear cambiar, debe estar listo para enfrentar la parte de sí que limita su desarrollo. Esta batalla es diaria, no se gana de una sola vez, sino cada mañana, tarde y noche, cuando decide actuar desde la conciencia y no simplemente desde el impulso. Comience ahora. Pregúntese cuáles son sus excusas recurrentes, qué situaciones le llevan a rendirse fácilmente y qué pensamientos lo detienen cuando está a punto de avanzar. Anótelos no para castigarse, sino para prepararse. Solo el hombre que se entiende a sí mismo puede dominarse, y quien se domina ya no puede ser superado por circunstancias externas. Ha triunfado sobre su mayor reto, su propio sistema de autoboicot, y al lograrlo, ya no depende de la suerte, la motivación o la aprobación. Solo necesita estar presente con un plan claro y una decisión resuelta que le comunique a su mente diariamente: ya no controlas, ahora soy yo quien decide. Esa afirmación, respaldada por acciones, es la base de una mente invencible. Una mente imparable no solo soporta la presión, sino que transforma esa presión en impulso, porque comprende que cada desafío, cada obstáculo y cada situación incómoda no llegan para detener su progreso, sino para perfeccionarlo. La persona promedio evade el esfuerzo, elude el conflicto y busca la comodidad constante, pero un hombre con una mentalidad de acero ha reprogramado su entendimiento sobre la adversidad. En vez de preguntarse ¿por qué me ocurre esto a mí?, se cuestiona ¿qué lección debo aprender de esto ahora? No visualiza los problemas como castigos, sino como oportunidades de crecimiento, donde su carácter se moldea, sus habilidades se fortalecen y su identidad se afianza. Esta interpretación lo convierte en un ser indestructible, ya que, mientras otros sucumben a las presiones exteriores, él se eleva por encima de ellas. Necesita ajustar su perspectiva sobre los retos. Estos no son obstrucciones en su camino, sino el camino mismo. Son las pruebas que diferencian a aquellos que realmente desean avanzar de quienes solo lo mencionan. Representan las puertas que demandan valentía para abrirse. Si se enfrenta a algo que le resulta desafiante, doloroso o aterrador, preste atención, es ahí donde puede experimentar su transformación.
No espera a que todo esté tranquilo o que ocurra como lo desea, sino que actúa en medio de esa dificultad. Allí, en la tensión, es donde su fuerza crece, y justo cuando su mente desea rendirse, es el momento ideal para ejercitarla. En los instantes en que todo en usted quiere retroceder, avanzar un paso más es la esencia de ser inquebrantable. Esto debe hacerse diariamente, eligiendo soportar el peso que lo robustece en vez del que lo debilita. El dolor es inevitable, pero puede elegir el tipo de dolor al que enfrentarse, el del rigor o el del lamento. Puede optar por el dolor del crecimiento o el de la conformidad, y la diferencia es enorme. Uno lo desmorona, mientras que el otro lo expande. Uno lo arrastra a una vida ajena, y el otro lo liberará hacia una existencia auténtica. Cada día que aborda las adversidades con la actitud adecuada, fortalece su mente. Lo mejor de todo es que ese poder se acumula. Lo que hoy representa un desafío, mañana será parte de su naturaleza. Así, el dolor enfrentado de manera consciente no lo debilita, transforma su ser en algo más profundo, sólido y genuino. Así que, la próxima vez que algo le pese, no lo evite. Acepte el reto, respírelo, aprenda de él y siga adelante, no como una víctima que sobrevive, sino como un guerrero que se renueva. No está aquí para lamentarse por las cargas, sino para fortalecerse hasta el punto en que éstas se conviertan en herramientas. Enfrentará al mundo no porque éste cambie, sino porque ha decidido optar por el camino más difícil, crecer en momentos en que escapar parecía más sencillo, avanzar cuando era más cómodo quedarse atrás, y superarse cuando nadie más lo exigía. Esa es la mentalidad de acero, no espera circunstancias favorables, sino que se adapta a lo que enfrenta y nunca deja de avanzar. Una mente de acero también se centra en lo que puede controlar. Esta es una de las principales fortalezas a desarrollar, discernir entre lo que está bajo su influencia y lo que no. El hombre débil se agota preocupándose por lo externo, se queja del tráfico, del clima, de decisiones ajenas, del pasado, del sistema y de aspectos que se escapan a su control. Desperdicia su energía en cuestiones que no puede modificar, y luego se pregunta por qué se siente fatigado, frustrado o derrotado. Sin embargo, el hombre con una mentalidad imparable comprende algo que la mayoría olvida. Su poder reside en el ámbito donde comienza su responsabilidad, en lo que hace, piensa, cómo reacciona y las decisiones que toma. Cada día elige dirigir su energía mental a esos aspectos. Es crucial que entienda que su atención es un recurso limitado y no puede despilfarrarla en lo que le altere, ofenda o decepcione. De lo contrario, no quedará nada para construir, avanzar o crecer. Concentrarse en lo que no puede controlar lo debilita, pero cada vez que regresa a lo que sí puede hacer, incluso si es solo un pequeño paso, se fortalece. Por eso, los hombres invictos no pierden tiempo discutiendo con la realidad, en cambio, la utilizan, se adaptan, la aceptan y actúan. El enfoque no implica ignorar los problemas, significa dirigir su energía hacia donde aún tiene poder de decisión. Si tuvo un mal día, concéntrese en cómo va a concluirlo. Si recibió críticas, dirija su atención a lo que puede aprender. Si las cosas no sucedieron como esperaba, dirija su energía a su respuesta. Esta actitud es lo que los distingue de los demás. Todos pueden avanzar cuando todo va bien, pero solo unos pocos se mantienen firmes cuando el mundo parece caótico, y esos pocos no son excepcionales, simplemente son conscientes. Han llegado a comprender que aunque no tienen control sobre todos los aspectos de sus vidas, sí disponen de la opción de elegir su reacción ante las circunstancias, lo cual es una habilidad esencial. Cada día, antes de tomar decisiones, inhale profundamente y pregúntese, ¿esto está en mis manos? Si la respuesta es no, déjelo ir. Si la respuesta es sí, proceda, pero sin ira ni de manera precipitada. En su lugar, adopte un enfoque estratégico, mantenga la serenidad y permita que su determinación se expanda. Reconozca que su objetivo no es ser un simple espectador de la vida, sino convertirse en un pilar sólido, una roca firme en medio de la confusión.
Esta fuerza se cultiva al dejar de pelear contra el entorno y redirigir su energía hacia donde todavía puede influir. Recuerde que no es necesario dominar cada detalle para cambiar su vida, basta con concentrarse en lo que puede manejar y hacerlo de manera constante, con compromiso y disciplina. La persona que se obsesiona con lo que no puede cambiar se hunde en su propia insatisfacción, mientras que aquel que se enfoca en lo que sí puede controlar se convierte en el arquitecto de su propia realidad, una realidad que, a la larga, reflejará su enfoque. Por lo tanto, hoy elija. ¿Será un observador pasivo de lo incontrolable o el protagonista de su transformación? Esta decisión influirá profundamente en su vida. Una mente resuelta se nutre de un propósito. Sin un propósito claro, hasta los esfuerzos más constantes pueden sentirse vacíos. Puede tener una rutina impecable, hábitos productivos y un plan bien definido, pero si no tiene motivación, su energía se desvanecerá. La disciplina sin una dirección firme no sostiene, simplemente desgasta. No llegó a este mundo solo para existir, vino a dejar un legado, una huella que represente lo que es posible cuando un ser humano se alinea con un propósito superior. Este objetivo no necesita ser grandioso ni aparecer de forma espectacular. A menudo, puede estar cerca, en la familia que desea proteger, en el legado que quiere transmitir, en la persona que anhela ser. El propósito es la raíz emocional de su esfuerzo, lo que lo impulsa cuando la lógica no basta. Es lo que lo levanta después de caídas múltiples. Cuando el cómo se torna incierto, el para qué se transforma en su guía. Si no alimenta este propósito diario, si no lo recuerda, si no lo mantiene presente en su corazón, incluso los hábitos más favorables se convierten en acciones automáticas que eventualmente se desvanecen. Cada mañana, reserve unos momentos para reconectar con su propósito. Escríbalo, léalo, sienta por qué vale la pena. Pregúntese, ¿qué vida deseo llevar? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué tipo de persona quiero que los demás recuerden cuando ya no esté aquí? No necesita todas las respuestas, pero debe tener al menos una que le brinde impulso, una razón que lo motive a levantarse incluso en momentos difíciles. Con una razón, siempre hallará el camino, y cuando esa razón es firme, el miedo disminuye. Un hombre guiado por su propósito no se deja arrastrar por la duda, deja de actuar de manera indiferente y vive con determinación y pasión, guiado por un norte que lo sostiene, incluso cuando sus fuerzas decaen. El propósito no elimina el sufrimiento, le otorga sentido. No elimina las dificultades, pero proporciona dirección. Se convierte en la ancla que ofrece estabilidad en medio de la inestabilidad. Si lo cultiva a diario, si lo recuerda constantemente y lo respeta a través de sus acciones, su mente se transformará en cimiento y motor, porque sabe que no está trabajando solo por metas externas, sino por una llama interior que jamás se extinguirá. Este fuego se intensifica frente a la adversidad. Así que antes de que cierre este día, anótelo: mi propósito supera mi cansancio. Repítalo mañana y cada vez que sienta que quiere rendirse, porque mientras su propósito esté vivo, usted también lo estará, firme, centrado, imparable. Una mentalidad fuerte no solo se define por sus acciones, sino también por lo que elige no repetir. Un hombre que ignora su historia está destinado a revivirla en nuevos contextos y excusas. Si realmente desea ser imparable, debe tener el valor de mirarse honestamente, de analizar su pasado no para lamentarse, sino para aprender y forjar un nuevo rumbo. Debe declarar con determinación: esto se detiene aquí, porque no se trata solo de avanzar, sino de dejar atrás lo que ya no le importa. Esto implica soltar partes de su ser que fueron relevantes en su tiempo, pero que ahora lo limitan: hábitos, creencias, maneras de reaccionar y narrativas que le brindaron protección, pero que han dejado de ser útiles. Es crucial que la autorreflexión se convierta en un ejercicio habitual, que observe sus patrones críticamente, que se cuestione sin miedo: ¿qué comportamientos repito que me mantienen estancado? ¿Qué parte de mí evita crecer al aferrarse a lo familiar? El crecimiento no solo duele por lo nuevo que exige, también duele por lo viejo que debe dejar ir.
Si no está dispuesto a despedirse de zonas de confort que han sido parte de su identidad, nunca descubrirá su verdadero potencial. No se puede construir una nueva vida sobre la misma mentalidad que lo limitó en el pasado. Una mente realmente fuerte es aquella que no teme a la verdad, que acepta sus fallos, que reconoce sus traiciones y caídas. En vez de escudarse tras la culpa o la vergüenza, se levanta con mayor claridad, más consciente y comprometida, porque cada error no enfrentado es una herida que sangra en silencio, mientras que cada error abordado con humildad se convierte en sabiduría. Esa sabiduría, aplicada a diario y con coherencia, lo llevará a niveles previamente inimaginables. No necesita ser perfecto, debe estar alerta y presente, para no continuar repitiendo el guión que otros le han impuesto. Cada día, comprométase a actuar de manera diferente, responda desde la conciencia, no desde los viejos patrones. Esa es la verdadera libertad, hacer lo que necesita, no solo lo que desea, aunque eso implique un costo. Porque lo que es cómodo a menudo es solo habitual, pero lo habitual no siempre es correcto. Un hombre que busca avanzar debe dejar de actuar por impulso y comenzar a vivir por decisión. Antes de que se culmine el día, pregúntese qué cargas llevo que es tiempo de soltar. Registre su respuesta, tome una determinación y, aunque no sea un acto lleno de emoción, libérese de ello como un indicativo de madurez, ya que su nueva vida no inicia con un éxito externo, sino en el momento en que decide dejar de llevar lo que lo restringe. Si hoy logra liberarse, incluso enfrentando dolor, desafíos o incertidumbre, habrá realmente fortalecido su mente. Habrá demostrado que no está sujeto a su pasado, sino que está comprometido con su futuro. Este compromiso, renovado cada día, le brinda una auténtica libertad, y un ser libre no conoce límites. En última instancia, lo que lo hace verdaderamente imparable no son sus logros visibles, ni lo que muestra a los demás, sino la relación profunda que cultiva consigo mismo en su interior. Es el hombre que decide ser en la soledad, cuando no recibe aplausos, cuando no hay recompensas tangibles, cuando la fatiga pesa sobre sus hombros, el mundo se hace mudo y solo queda su respiración y su elección, porque ahí reside la prueba definitiva. ¿Quién es usted cuando no tiene nada que demostrar, pero sí una gran carga que sostener? ¿Quién es cuando podría rendirse, pero decide mantenerse firme? ¿Quién es cuando nadie le exige su dedicación, pero actúa como si su vida dependiera de ello? Una mente sólida no se forja en un instante de gloria, sino en una serie de momentos en los que eligió no defraudarse a sí mismo, cumplió sus promesas, no traicionó su visión ni sucumbió a la tentación de ceder, renunciar, esconderse o detenerse. Porque sabía que estaba construyendo algo intangible pero real, estaba formando carácter, creando raíces y levantando una estructura interna tan fuerte que no puede ser destruida por el fracaso más profundo, la pérdida más dolorosa o la tormenta más duradera. Eso es lo que lo diferencia, no sus logros, ni sus títulos, ni su historia. Es su esencia, su fortaleza interna y su fe silenciosa de que, pase lo que pase, no se quebrará. Podrá ceder, sí, pero no romperse, porque ha tenido demasiadas vivencias eligiendo por sí mismo para volver a abandonarse. Ha comprendido que no necesita la aprobación del mundo cuando su conciencia lo respalda. Se ha mirado en el espejo lo suficiente como para no aceptar una versión mediocre de lo que puede ser. Eso es ser imparable, no porque todo resulte fácil, sino porque cuando todo se complica, usted continúa, y no solo avanza, también mejora, aprende, se alinea, se agudiza, se reconecta y regresa más fuerte, más centrado, más firme. Como un hombre que ya no busca motivación, está en acción, está en lucha, está en armonía, porque ha descubierto dentro de sí una fuente que no depende de nada ni de nadie. Y esa fuente se activa cada día que elige seguir adelante, cuando se niega a negociar con su viejo yo, cuando evita excusas y busca solo soluciones. Recuerde, llegará un día en que todo tendrá sentido, las caídas, las dudas, los silencios y los momentos en que nadie confió en usted, ni siquiera usted mismo. Un día mirará atrás y se dará cuenta de que no fue cuestión de azar, ni de talento, ni de oportunidad. Fue su elección diaria, su disciplina anónima,
su firmeza en los instantes en que rendirse parecía la decisión más lógica. Y ese día, el mundo lo verá como imparable, pero usted conocerá la verdad de lo que realmente lo llevó allí.